Esta semana comenzamos a hablar de funciones trigonométricas inversas. Vamos a preocuparnos en particular por coseno inverso, seno inverso y tangente inverso. Ahora, lo primero que observamos si vemos las gráficas de coseno, la gráfica de seno y la gráfica de tangente, que ya hemos estudiado antes, es que esas funciones no son invertibles. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de coseno inverso si la función coseno no es invertible? Recuerden cómo era que hacíamos para ver que una función no era invertible. Entonces, podíamos ver, por ejemplo, que había distintos valores, distintas entradas que nos producían la misma salida. Entonces, por ejemplo, coseno de 0 es 1, coseno de 2pi es 1, coseno de 4pi es 1, etc. O sea, todas estas entradas tienen la misma salida, 1, por lo tanto la función no es invertible. Una forma gráfica de verlo era el test de la línea horizontal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí lo que hicimos fue coger esta línea horizontal y igual a 1, que corta la curva en infinitos puntos, por lo tanto, coseno no es una función invertible. Lo mismo pasa con seno. Si hacemos cualquier línea horizontal en seno, pues corta la gráfica en infinitos puntos. Y lo mismo pasa con tangente. Entonces, ni seno, ni coseno, ni tangente son funciones invertibles. Para hablar de coseno inverso o de seno inverso o de tangente inversa, vamos a tener que restringir el dominio de cada función. Esa idea en realidad ya la habíamos visto antes, entonces devolvámonos a un ejemplo que ya conocemos. El ejemplo de y igual a x al cuadrado. Entonces la función f de x igual a x al cuadrado no es 1 a 1, es decir, no es invertible. Desde la línea horizontal, por ejemplo, aquí en 4, para y igual a 4 hay dos valores de x. Listo. Pero si cogemos f de x igual a x al cuadrado restringido a este dominio, es decir, con x es que solo van entre 0 hasta más infinito, así solo este pedazo de gráfica, eso sí sería invertible, que para un y existe, para cualquier y existe un solo x. ¿Ok? Entonces, en esta función con esta restricción sí es una función invertible. Ahí sí podemos hablar de f inversa. Y para esa función con esa restricción, f inversa es la raíz de x. Recordemos también cómo era que elegíamos una buena restricción. Una buena restricción hacía que la función pues, se convirtiera en una función 1 a 1, que satisfajera el test de la línea horizontal, pero también queríamos que con esa restricción la función mantuviera el mismo rango. Entonces aquí el rango de esta función va desde 0 hasta más infinito y el rango acá de la función restringida también va desde 0 hasta más el infinito. Entonces eso es lo que buscamos en una restricción. Y por último, recordemos cómo se hacía la gráfica. Entonces acá tenemos nuestro pedazo de función que sí es invertible. Para pintar la gráfica de la inversa, hacíamos el simétrico con respecto a la recta y igual a x. Entonces este era como el espejo y el reflejo nos daba la inversa, que en este caso es raíz de x. Ahora hagamos eso mismo, pero con las funciones de las que estamos hablando. Entonces tenemos nuestra función coseno de x que no es invertible en todo su dominio, pero vamos a elegir una restricción del dominio en donde la función sí es invertible. Vamos a coger el pedacito desde 0 hasta pi. Entonces, si solo cogemos este pedazo de la función, que fue lo que pinté acá abajo, solo cogemos ese pedazo de la función con x entre 0 y pi, ahí la función sí es 1 a 1, o sea, sí es invertible, y además el rango sigue siendo desde menos 1 hasta 1. Mantuvimos el mismo rango. Entonces, esta es la restricción que vamos a elegir para que la función coseno sea invertible. Ok, ahora pensemos en esa función inversa, coseno inverso. ¿Cuál sería el dominio de coseno inverso? Recuerden que el dominio de coseno inverso va a ser igual al rango de coseno, o sea, de menos 1 a 1. Y el rango de coseno inverso va a ser igual al dominio de coseno, o sea, en este caso, desde 0 hasta pi, porque recuerden que la estamos cogiendo con la restricción. Ahora ya somos capaces de pintar la función inversa. Entonces, tenemos acá en azul coseno, esta es nuestra gráfica de coseno de x con la restricción, solamente entre 0 y pi, por acá está pi, ¿listos? Y va entre menos 1 y 1. Ahora vamos a pintar la recta y igual a x y vamos a reflejar esa función azul con respecto a esa recta. Entonces este punto viene acá, el punto que está en el espejo se queda ahí,
Este punto de corte viene acá, esto sería pi medios. Entonces acá viene pi medios. Este punto que es pi, menos 1 se va a ir a menos 1, pi. ¿Listo? Y esta gráfica roja que obtenemos es la gráfica de coseno inverso de x. Bien, lo mismo podemos hacer para seno, solo que la restricción va a ser otra. Entonces tenemos nuestra función seno que no es invertible, pero si la restringimos a menos pi medios, si solo cogemos este pedacito de acá, la función sí es 1 a 1 y además el rango sigue siendo el mismo, desde menos 1 hasta 1. Entonces, esta es la función seno de x ya restringida a este dominio de acá. Y ya teniendo eso, pues podemos ver, por ejemplo, el dominio de seno inverso va a ser el rango de seno y el rango de seno inverso va a ser lo mismo que el dominio de seno en el pedazo en donde es invertible. Y gracias a todo eso vamos a poder dibujar la función inversa. Entonces hacemos lo mismo. Esta era nuestra función seno entre menos pi medios y pi medios. Pintamos la recta y igual a x y reflejamos con respecto a esa recta y obtenemos la gráfica de seno inverso de x. Por último, veamos lo que pasa con tangente. Entonces, para la gráfica de tangente, para que tangente se pueda invertir, tenemos que restringir el dominio. Si cogemos este pedazo entre menos pi medios y pi medios, solo este pedazo de acá, ahí la gráfica es, la función sería 1 a 1, o sea, invertible, y además mantiene el rango, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Solo este pedazo entonces va a ser el que nos interesa cuando vayamos a hablar de tangente inverso. Así podemos también hablar ya del dominio y del rango de tangente inverso. Entonces, el dominio de tangente inverso va a ser el rango de tangente, todos los reales, y el rango de tangente inverso va a ser el dominio de tangente, o sea, desde menos pi medios hasta pi medios, sin incluir, por supuesto. Listo. Y por último, veamos la gráfica. Entonces, la gráfica de tangente ya en la restricción es esta roja, que está acá entre menos pi medios y pi medios. Ahora, cuando reflejamos eso con respecto a la recta y igual a x, obtenemos esta gráfica azul. Y esa gráfica azul es la gráfica de tangente inversa de x. Esa gráfica vale la pena tenerla bien presente. Va a ser una gráfica que van a ver ustedes muchas veces en su vida durante los cursos de cálculo. Entonces, ténganla presente.